Había una vez un hombre que creía tenerlo todo: dinero, poder, respeto. Sus ropas eran de púrpura, sus banquetes abundantes, sus palabras arrogantes. Todos lo conocían, todos lo temían, pero nadie sabía que por dentro ya estaba muerto. Esta es la historia de un hombre que caminó hacia su propia condenación, con los ojos bien cerrados. En una ciudad donde el sol parecía brillar solo sobre los tejados de los poderosos, vivía un hombre rico. Su nombre era conocido entre comerciantes y autoridades. Su casa era un palacio, con jardines que parecían flotar sobre la tierra. Servidores se inclinaban ante él, las puertas se abrían solas cuando él pasaba, pero detrás de cada aplauso había silencio. Detrás de cada banquete había soledad. Todos los días se vestía de lino fino y púrpura, el color reservado a reyes y sacerdotes, como si quisiera desafiar al cielo. Sus cenas eran festines, su mesa un altar a la abundancia. Y sin embargo, justo frente a su casa, en la calle polvorienta, yacía alguien que no podía ni soñar con una migaja de ese banquete. Lázaro. Ese era su nombre. Un hombre cubierto de llagas, con los ojos apagados pero el alma encendida por la esperanza. Lázaro no pedía oro, solo un trozo de pan, solo una mirada de compasión. Pero el rico nunca lo vio. O tal vez eligió no verlo. El mundo seguía girando y el rico seguía celebrando. Pero Dios sí lo veía todo. Porque aunque los hombres miran la apariencia, Dios mira el corazón. ¿Cuántas veces pasamos de largo ante los Lázaros de nuestra vida? ¿Cuántas veces, ocupados con nuestras metas, ignoramos los susurros del cielo? Y entonces llegó la noche. Una noche diferente. Una noche eterna. El rico murió. Su corazón, tan frío como su alma, dejó de latir. No hubo advertencia, no hubo última cena. Solo oscuridad. Solo vacío. Y en el instante siguiente despertó. No en su cama de seda, no rodeado de criados, sino en el abismo, donde el fuego no se apaga, donde el alma recuerda cada oportunidad perdida. En el tormento, el rico levantó los ojos. A lo lejos vio una figura brillante, serena. Era Abraham, y a su lado aquel a quien había ignorado. Lázaro, limpio, curado, en paz. «Padre Abraham», gritó, «ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama». Así comienza la historia del hombre que vivió como si Dios no existiera y murió suplicando por una gota de agua. ¿Y si fueras tú él? Pero Abraham respondió: «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro, a su vez, males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado». Las palabras cayeron como piedras en su alma. Por primera vez, entendió. No era un castigo repentino, era una consecuencia inevitable. Una vida entera vivida de espaldas a Dios no podía terminar en la luz. Y Abraham continuó: «Además de todo esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá tampoco». El rico se hundió en su propia desesperación. Ya no había súplica que pudiera cruzar ese abismo. Ya no había oro que pudiera comprar el consuelo. Solo fuego y memoria. Entonces,
como un hombre aferrado a su última chispa de esperanza. Gritó: «Entonces te ruego, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, que les advierta, para que no vengan también a este lugar de tormento». Por primera vez, no pensó en sí mismo, pensó en otros, en sus hermanos, en aquellos que vivían igual que él, cómodos, confiados, ciegos. Pero era tarde. Abraham le dijo: «A Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen». El rico insistió: «No, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán». Y entonces, Abraham pronunció las palabras más duras que jamás había escuchado: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos». Silencio. Ya no hubo respuesta, no hubo regreso, no hubo mensaje. El rico quedó allí, en el abismo, sabiendo que su mayor error no fue ser rico, sino vivir como si el cielo no importara. El rico cayó en silencio. Por primera vez no habló, solo pensó. Y lo que vio en su mente lo heló más que el fuego que lo rodeaba. 5 rostros, 5 hombres con su misma sangre, su misma arrogancia, su misma rutina vacía. 5 hermanos que aún respiraban sin saber lo que les esperaba. Recordó las risas en las fiestas, las bromas sobre los que oraban, las copas alzadas en nombre del éxito, del poder, del placer. Recordó cómo se burlaban de los profetas, cómo desestimaban las escrituras como cuentos antiguos. Recordó cómo decían: «Si Dios existe, que nos hable con voz de trueno, que nos dé una señal». Y él era esa señal, una señal que nunca llegó a tiempo. Desde lo profundo del tormento, el rico los veía claramente, caminando confiados, construyendo imperios de humo, ciegos a la eternidad. No necesitaban más oro, no necesitaban más banquetes, necesitaban despertar. ¿Pero cómo? ¿Quién los haría ver? Lázaro no podía volver. Abraham había sido claro. Y entonces el rico comprendió algo terrible. Ninguna advertencia serviría si el corazón no quería oír. Sus hermanos no necesitaban un muerto que hablara, necesitaban fe, fe en lo que ya estaba escrito, fe en lo que Dios ya había dicho. Pero él sabía que no la tenían, y ese pensamiento lo atormentó más que las llamas, porque el infierno no solo duele por lo que es, sino por lo que pudiste evitar. El abismo. Abraham había hablado de él, y ahora el rico lo sentía en cada fibra de su ser. Un espacio inmenso, invisible, inquebrantable. No era solo distancia, era destino, una línea trazada por la justicia divina. Nadie podía cruzarla, nadie podía saltarla, nadie podía fingir que no existía. El rico lo veía, a un lado, él, en tinieblas, en fuego, en sed infinita. Al otro, Lázaro, en reposo, en consuelo, en luz. Y entre ellos, ese abismo, tan cerca y eternamente lejos. No importaba cuántas veces gritara, no importaba cuánta culpa sintiera, no importaba lo que estuviera dispuesto a ofrecer. Ya no había puentes, ya no había caminos, solo una verdad que ardía más que el fuego. La eternidad comienza donde termina nuestra última decisión. Y él había decidido cada día ignorar a Dios. Había vivido como si fuera eterno,
como si el alma pudiera esperar, como si bastara con ser buena persona, como si el infierno fuera una leyenda. Y ahora, el abismo no era símbolo, era realidad. No podía subir, nadie podía bajar. Ningún mensaje, ningún consuelo, ningún perdón. Y por primera vez, entendió que el juicio no fue injusto, fue simplemente justo. Él mismo eligió cada paso que lo trajo hasta allí. Y el abismo solo reveló lo que siempre había estado en su corazón. Gritó una vez más, pero esta vez ni siquiera el eco le respondió. El silencio lo envolvió como una sombra espesa. No era un silencio común, era uno que dolía, uno que hablaba sin decir nada, uno que dejaba claro que el cielo ya no tenía nada que decirle. Y entonces comprendió. El tiempo de escuchar a Dios había terminado. Durante su vida Dios había hablado, en las Escrituras, en los profetas, en las lágrimas de Lázaro frente a su puerta, en cada oportunidad de amar, de servir, de detenerse y mirar más allá de sí mismo. Pero él no escuchó. No porque no pudiera, sino porque no quiso. Ahora era él quien clamaba, pero el cielo estaba cerrado. Ya no era el tiempo de misericordia, era el tiempo de consecuencia. Había pedido que Lázaro fuera enviado a sus hermanos, había suplicado por una advertencia, un milagro, una excepción. Pero todo fue en vano. Y lo más aterrador no fue el fuego, fue el silencio. Un silencio que decía, ya no hay más palabras para ti. Porque hay un día en que la voz de Dios deja de llamar y comienza a juzgar. Ese día había llegado para él. Y mientras ardía, mientras recordaba, mientras lloraba por los vivos, entendió la verdad más dolorosa de todas. No fue Dios quien lo rechazó. Fue él quien rechazó a Dios demasiadas veces. Mientras el rico ardía en su tormento, una verdad profunda se revelaba ante él. No era solo el castigo lo que lo consumía, sino la conciencia de todo lo que había ignorado durante su vida. Dios había hablado, había enviado señales claras y silenciosas, oportunidades disfrazadas de pruebas, momentos para cambiar de rumbo. Pero él, cegado por su orgullo y comodidad, había hecho oídos sordos. No era que las advertencias no existieran. Existían. Estaban ahí, en las palabras de los profetas, en el llamado de los pobres, en la mirada de Lázaro. Pero él las desechó, pensando que siempre habría tiempo. ¿Cuántas veces ignoramos esas pequeñas voces que nos llaman a la reflexión, al arrepentimiento, al amor? ¿Cuántas veces desviamos la mirada pensando que la vida es eterna, que el alma puede esperar? El rico entendió, en medio del fuego, que la vida no es solo para acumular riquezas, ni para buscar placer pasajero. La vida es para prepararse para lo eterno, para construir puentes con Dios mientras se tiene la oportunidad. Pero para él, esa oportunidad se había cerrado. Y así, su historia se convirtió en advertencia para todos los que aún respiran. Porque la verdad que ignoramos mientras respiramos se vuelve grito desesperado cuando ya no hay tiempo. El juicio. Una palabra que muchos temen, pero pocos entienden en toda su profundidad. El rico, sumergido en su tormento, empezó a comprender que no todo en la vida se basa en decisiones visibles, en gestos externos o palabras vacías. El juicio al que se enfrentaba era la consecuencia inevitable de un alma endurecida, de un corazón que eligió la indiferencia
en lugar del amor. Durante su vida, había contado sus riquezas, sus posesiones, su estatus social. Se había jactado de su poder y de su capacidad para influir en el mundo. Pero jamás se preguntó qué peso tenían esas cosas ante los ojos de Dios. El juicio no perdona porque no es arbitrario. Es justo. Es la balanza que mide cada acto, cada palabra, cada pensamiento. Y esa balanza pesaba en su contra. Recordó entonces las palabras de Abraham: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Palabras que parecían simples, pero que encerraban toda la sabiduría divina. El rico nunca quiso escuchar, nunca quiso mirar más allá de su propio reflejo. Ignoró las enseñanzas que podrían haber salvado su alma. Se negó a ver que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en el amor, en la misericordia, en la humildad. El juicio no perdona porque no puede perdonar lo que no se arrepiente. Y en su agonía, el rico comprendió que el verdadero tormento no era el fuego eterno, sino la ausencia de esperanza. La esperanza que alguna vez tuvo cuando era hombre de carne y hueso se había desvanecido. Ahora solo quedaba la certeza de que cada decisión había contado y que la última puerta se había cerrado para siempre. Pero más allá de su tormento personal, su historia sirve como advertencia para todos, para que aquellos que escuchan esta historia reflexionen sobre sus propias vidas, sus propias decisiones, para que comprendan que el juicio no espera, que no se posterga, que está en marcha desde el primer latido del corazón, porque un día todos enfrentaremos esa balanza, y solo aquellos que hayan vivido en verdad, en amor y en fe, encontrarán paz. El rico estaba atrapado, no solo en el fuego eterno, sino en el recuerdo constante de cada momento en que pudo haber elegido el camino del amor y la misericordia y decidió ignorarlo. Mientras ardía en su tormento, su mente volvía una y otra vez a esas pequeñas decisiones que parecían insignificantes, pero que ahora resonaban como ecos aterradores en su alma. Recordaba cuando veía a Lázaro, el pobre mendigo, frente a su puerta. Podía haberle dado algo, una migaja, una palabra amable, un gesto de compasión, pero eligió cerrar sus ojos y su corazón. Ahora entendía que ese acto, tan simple y humano, era la llave que abría la puerta al reino de Dios, y él la había dejado caer, olvidada en su orgullo y egoísmo. La misericordia es un puente invisible que conecta el corazón humano con el corazón divino. Y cuando ese puente se rompe, el eco de su ausencia retumba para siempre. Cada día que el rico vivió sin misericordia, cada vez que despreció a los necesitados, cada vez que cerró su alma a la compasión, estaba construyendo los muros de su propio infierno. Pero la peor tortura no era el fuego, sino el conocimiento de que la misericordia, que él rechazó, podría haberlo salvado. El eco de la misericordia perdida resonaba en su conciencia como un grito silencioso, un llamado que ya no podía responder. Entendió finalmente que la verdadera riqueza no está en el oro ni en la fama, sino en el amor que damos, en la gracia que ofrecemos, en la bondad que sembramos. Y mientras esa verdad se hacía clara en su tormento, también comprendió que no podía retroceder, que la puerta del arrepentimiento se cerró tras él, y que su historia era un aviso para todos los que aún tienen la oportunidad de elegir. Porque la misericordia es una oferta que Dios pone ante cada alma, pero que no puede forzar. Y cuando se pierde esa oportunidad, solo queda el eco. Un eco que llama a la reflexión, que grita en el silencio, que desafía el tiempo. El rico escuchaba ese eco con dolor infinito, y sabía que cada día que pasó sin amar, sin dar, sin perdonar, fue un día perdido para siempre. Su tormento era eterno, pero su enseñanza, para quienes quieran escuchar, podía ser una luz en medio de la oscuridad, una llamada a la acción, una invitación a abrir el corazón antes de que sea demasiado tarde.
El tormento del rico no solo era físico, era un desgarrador clamor de su alma, un grito silencioso que resonaba en los abismos del infierno. En cada instante sentía el peso de sus decisiones, el eco de sus negaciones y la amarga certeza de que había vivido una mentira. Durante su vida, el rico había construido muros de indiferencia y orgullo alrededor de su corazón. Había cerrado los ojos ante las necesidades de los demás, pensando que su fortuna y poder eran suficientes para darle sentido y seguridad. Pero ahora, en el juicio eterno, comprendía que esos muros no eran protección, sino prisión. En la oscuridad eterna, el rico recordaba cada momento en que pudo haber elegido amar, perdonar, ayudar, pero eligió el silencio y la frialdad. Cada una de esas elecciones era una cadena que lo ataba más profundamente al tormento. Intentaba gritar, suplicar, buscar una segunda oportunidad, pero solo encontraba el vacío. La puerta que una vez estuvo abierta, ahora estaba sellada por la justicia divina. El dolor más grande no era el fuego, ni las llamas que nunca se apagaban. Era la soledad absoluta, la separación eterna de todo lo que alguna vez tuvo valor. El rico veía a Lázaro, que en paz descansaba al lado de Abraham, libre de sufrimiento. Sentía envidia, rabia, tristeza, pero también una profunda comprensión de su propio fracaso. Pensaba en sus hermanos, en cómo podrían evitar su destino si tan solo escucharan las palabras que él había ignorado. Pero sabía que era demasiado tarde para ellos también, porque la fe no se impone y el arrepentimiento debe nacer en el corazón. En ese momento, el rico entendió la verdadera naturaleza del amor divino, un amor que respeta la libertad humana, que ofrece perdón, pero que no fuerza ni obliga. Era el último grito de un alma perdida, una súplica que no encontraba eco, un lamento que se perdía en la eternidad. Pero su historia no termina en la desesperación absoluta, porque en cada palabra, en cada enseñanza, hay una semilla de esperanza para quienes escuchan. Una semilla que puede germinar en el arrepentimiento, en la fe, en la transformación. Este es el llamado para ti, que escuchas. No cierres tus ojos ante los Lázaros de tu vida. No construyas muros que te separen del amor y la misericordia, porque la eternidad comienza hoy y cada decisión cuenta. El último grito del alma perdida es un recordatorio de que el tiempo es limitado y que el amor es la única riqueza verdadera que trasciende el tiempo y el espacio. No esperes a que sea demasiado tarde. Llegamos al final de esta historia, que no es solo del rico y Lázaro, sino de cada uno de nosotros. Una historia que nos desafía a mirar dentro de nuestro corazón, a reconocer las oportunidades que tenemos hoy para elegir el amor, la misericordia y la fe. Porque la verdadera pregunta no es si somos ricos o pobres, si tenemos poder o no, sino si estamos despiertos para entender que la vida es un regalo que no podemos desperdiciar. El rico vivió como si tuviera todo el tiempo del mundo, pero perdió lo más valioso, la oportunidad de amar y ser amado. Su tormento nos recuerda que el tiempo no espera, que las decisiones que tomamos hoy definirán nuestra eternidad. Tú que has escuchado esta historia, reflexiona. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Seguirás cerrando los ojos o despertarás para vivir con un propósito verdadero? Te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir recibiendo historias que iluminan el alma y despiertan la fe. Deja en los comentarios qué sentiste al escuchar esta historia. Queremos saber cómo te tocó y qué reflexiones te dejó. Y si este video te movió, dale like para que más personas puedan conocer la palabra de Dios de una forma diferente y profunda. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y permitir que esta historia te acompañe. Hasta la próxima,
donde seguiremos explorando las verdades ocultas que pueden transformar tu vida.